¿Para qué estudiar? Mejor emigrar, coinciden padres y estudiantes de Choluteca en un informe sobre educación en poder de Telenoticias. La inseguridad alimentaria y la falta de recursos económicos y empleo obliga a escolares de Choluteca a salir del sistema educativo, revela el informe. Más de 34,000 hondureños han sido deportados en los primeros 8 meses del año, de ellos más de 13,000 menores que han abandonado sus estudios. No culpable de narcotráfico, así se declaró frente al juez Castel el ex vicealcalde de Gracias Lempira, Mario Calix, quien irá a juicio en enero de 2025. Ataques en Líbano dejan 1,928 muertos y 8,000 heridos, mientras en Washington el Centro Carter presenta actas que otorgan el triunfo a Edmundo González. Comisión Europea pide al Parlamento prorrogar por 12 meses entrada de reglamento de cero deforestación y ello genera aliento a productores hondureños del café. Organizaciones civiles piden a la presidenta Castro pedir apoyo internacional para que el crimen de Juan López no quede impune. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 2 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Un informe de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en poder de Telenoticias revela hallazgos preocupantes en materia de educación en el departamento de Choluteca, donde estudiantes y padres de familia creen que estudiar una carrera universitaria no garantiza un empleo. Muchos no concluyen sus estudios por problemas económicos y de seguridad alimentaria al asegurar que han ido sin comer a las aulas o más de algún miembro de la familia ha dejado de comer para dar su porción a un menor. Estos factores hacen que los estudiantes de esa zona piensen en migrar. Un informe denominado Contexto Educativo del Departamento de Choluteca y sus municipios, elaborado por la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, revela la desvalorización de la educación en el departamento, que desemboca en el deseo de emigrar del estudiantado. El mismo fue culminado en febrero de 2024. Los padres de familia menores de 30 años, según 20%, consideran que estudiar una carrera universitaria no asegura un futuro mejor, y un 40% de ellos cree que en Honduras no vale la pena estudiar y ser un buen estudiante, revelando ese segmento poblacional una desvalorización a la importancia que requiere la educación, señala el informe en poder de Telenoticias. Ese rango generacional que cubre hasta los 30 años de edad se distancia de quienes son mayores de 30 años y consideran que la educación es importante, pero destacan problemas económicos e incluso de seguridad alimentaria para poder concluir sus estudios, tanto así que un 28% de los padres de familia consultados es del criterio que no importa lo que se aprende si finalmente tienen un título. El informe de la pedagógica centra la atención en dos aspectos. El primero, los problemas de inseguridad alimentaria que golpean el departamento, y el segundo, la falta de recursos económicos para poder completar sus estudios. En materia de seguridad alimentaria, se les preguntó a los estudiantes si han ido a la escuela sin comer por falta de alimentos en su casa, y un 15% dijo que sí. En tanto, otro 12% de los estudiantes indicó que ha pasado un día sin comer por falta de alimentos. En cuanto a los padres de familia, al preguntarles ¿ha dejado de comer para que coma otra persona en su casa?, un 38% dijo que sí. El estudio revela que las personas del núcleo familiar que se sacrifican dejando de comer más de un tiempo de alimentación para que coman los estudiantes son los padres y los abuelos. En tanto, la situación económica que les afecta para concluir sus estudios, un 50.2% dijo que ese era el principal problema para no concluir sus estudios, y un 26.3% señaló que no siguen estudiando porque lo que aprenden no es útil. Este panorama, de acuerdo al dato de la pedagógica, hace que los estudiantes en Choluteca hablen, piensen y planifiquen la forma de emigrar del país. ¿Por qué se quieren ir? La respuesta que dieron fue la siguiente:
un 57% para reunirse con la familia y un 62% para mejorar su condición económica. Esta desvalorización de la educación es uno de los factores que más está incidiendo en el desencanto educativo y la baja matrícula escolar, así como en la deserción. Se advierte en el informe que recoge datos relevantes en una de las zonas más empobrecidas del país, como es la región sur. Mariolanda, Telenoticias. Mira, esto es preocupante. Ahora es Choluteca, pero en el pasado reciente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán también ha hecho encuestas en otros departamentos, en La Paz, en Tibucá, en regiones del occidente del país. Y la respuesta ya es sistemática de los padres de familia. ¿Pero para qué estudiar si aquí no se consigue empleo? ¿Pero para qué estudiar si aquí los salarios son malos? Algo debemos hacer, porque este pensamiento es dañino completamente si la educación es la que transforma a los países. Sí. Pero en Honduras los padres de familia y ahora los jóvenes creen que no es necesario tener un título. No es necesario tener un título porque el título no le garantiza, primero, empleo y en segundo lugar, un buen salario, un digno salario. Mira, un país no puede pensar de esta manera. El informe de la Universidad Pedagógica sobre el desinterés de los jóvenes y hasta de los padres de familia de Choluteca en la educación debe motivar al gobierno y toda la institucionalidad dedicada a esta área a promover una reforma educativa para hacer más llamativo el sistema con el ingrediente de la tecnología e informática. Pero debe de ser una reforma educativa que la variable tecnológica esté presente. O sea, que esté presente ahí no solo infraestructura, que aplaudimos que este gobierno ha invertido enormemente en infraestructura, ha invertido en merienda escolar, ha invertido en matrícula gratis. Ahora hay que ampliarle más la cobertura, ahora hay que ponerle el ingrediente técnico y tecnológico e informático, pero que también el programa no esté escrito en piedra, sino que sea flexible. Vallecillo también sugirió políticas de Estado para combatir la pobreza con la generación de empleo y mejorar la situación económica de la población, que al final, junto a la inseguridad, son los factores que provocan la migración. En los primeros 8 meses del año, más de 34,000 hondureños han sido deportados de Estados Unidos y de estos 13,144 son menores que abandonaron sus estudios por estar convencidos que un título no les garantiza un empleo en Honduras, asegura Itzmania Platero, experta en temas migratorios, que pide un reenfoque de las políticas educativas porque no están dando los resultados deseados. Informes de la Organización Internacional de las Migraciones evidencian que Honduras, Guatemala y El Salvador siguen siendo las naciones en la región centroamericana con la mayor cantidad de migrantes deportados, que contabilizan a la fecha más de 102,000 retornados en conjunto, provenientes de Estados Unidos y México. Un fenómeno que, según este especialista en derechos humanos, desnuda las falencias de los gobiernos del Triángulo Norte. Bueno, la población migratoria que regresa, empezando por ahí, no tiene efectivo el programa de protección a las víctimas de la violencia, que esto está dentro de los artículos, ¿no? Y dentro de lo estipulado por el Congreso Nacional de proteger no solo a las víctimas de violencia, sino también a sus propiedades, sus bienes. De las 34,419 deportaciones de hondureños registradas en los primeros 8 meses del 2024, 13,144 son niños y 21,275 adultos. Según Platero, la mayor migración sale del campo, especialmente jóvenes que abandonan sus estudios con la firme creencia que un título no les garantiza un empleo digno. Una clara evidencia, dice, de las políticas cerradas de los gobiernos de turno. Todo esto está obligando a la población joven a salir del territorio nacional. No hay opciones también de trabajo, un salario mal pagado. Lizeth Cuello, directora de la CENAF, rechaza los cuestionamientos al afirmar que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro cuenta con muchos programas para frenar la migración irregular. Y estamos vinculando estas familias y estos niños a los programas que ya tiene nuestra presidenta Xiomara Castro con los programas de ProAsol, que significa a estos niños vincularlos a becas escolares. Según datos del Instituto Nacional de Migración, el número de retornados se ha reducido en un 24%,
pues a septiembre del 2023 se registraron 45.340, mientras en lo que va del año suman 34.419. Las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos y México representan el 33.5% de los casos, esto según los informes de organizaciones migrantes. Oscar Ortiz, Telenoticias. La Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, en alianza estratégica con la Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama, FUNOCAN, hicieron el lanzamiento de la campaña Prevenir para Vivir, un compromiso de amor que tiene como objetivo la importancia de realizarse chequeos regulares y adoptar hábitos saludables que contribuyan a la prevención. En alianza con FUNOCAN demostramos todo el amor que le tenemos a este país, es defender los derechos de los hondureños dentro y fuera de Honduras y en este caso el tema médico, el tema de la salud, detección temprana, 100% se salvan las personas. Por su parte, Rosemonde Avedravo, directora de FUNOCAN, agradeció el apoyo de la Corporación Televicentro, que por más de 15 años ha formado parte de esta campaña. Entonces nosotros estamos reforzando toda la prevención a todo nivel para que por favor se autoexaminen, para que se hagan su mamografía, para que si se detectan algo en sus mamas acudan al médico, porque esta enfermedad es silenciosa y le puede dar a cualquier persona de cualquier extracto social, de cualquier edad. Esta alianza permite difundir mensajes informativos y educativos que promueven la importancia del autoexamen, porque la detección temprana puede marcar la diferencia en el tratamiento y la supervivencia. La epidemia del dengue en el país presentará nuevos picos en octubre y noviembre, advierten expertos salubristas que recomiendan reenfocar las estrategias, pues ya se registran cerca de 190 personas fallecidas por la enfermedad, al tiempo que la OPS anuncia un giro en la forma de abordaje del dengue que está dejando en la región más de 12 millones de contagios y cerca de 6 muertes. Ante los más de 160.000 casos sospechosos de dengue contabilizados en Honduras y un promedio de 190 fallecidos, de los cuales 95 continúan bajo investigación por el Comité de Mortalidad del Dengue, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez reitera que los meses de octubre y noviembre reportarán un incremento en las atenciones, por lo que señala que es imperante tomar en cuenta nuevas estrategias para el combate de la enfermedad. La responsabilidad de la prevención es de la población hondureña. Recordemos también de que no solo dengue nos está afectando, nos están afectando otras enfermedades y otras patologías que requieren de atención. No nos quedemos en casa, a pesar de que estamos en un periodo de vacaciones, el sistema sanitario está atendiendo emergencias. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud, la ministra Carla Paredes aseguró que los operativos implementados como las fumigaciones en barrios y colonias a nivel nacional ha permitido reducir los casos de la enfermedad. Vamos bajando. Se los voy a decir el lunes, pero van en picado. Eso es muy alentador para nosotros y las muertes las hemos contenido. Desde la Organización Mundial de la Salud, ante el aumento de casos en el continente americano, registrando solo en los primeros 8 meses del 2024 12.3 millones de contagios y 6.000 muertes, anunciaron el lanzamiento de un plan estratégico focalizado en contrarrestar los factores como la urbanización descontrolada y el cambio climático, que suscitan la propagación, un planteamiento que según el médico Carlos Umaña debe ser tomado en consideración. Honduras está colocado por la Organización Panamericana de la Salud dentro del país que más tiene casos de dengue en el Triángulo Norte y lamentablemente así está la situación. Por eso estamos pidiendo a las personas que colaboren, nos ayuden a eliminar los criaderos y a la Secretaría a realizar labores más enérgicas de control del vector. En las próximas 2 semanas, Honduras dispondrá de un lote de 57.000 dosis, lo que permitirá vacunar a aproximadamente 25.000 menores, confirmaron autoridades de salud. Oscar Ortiz, Telenoticias. Y retomando el tema de la guerra en el Medio Oriente, el conflicto en Oriente o en esa región tendrá su impacto en el precio de los carburantes, estiman los expertos, mientras piden prudencia al gobierno de la presidenta Castro sobre el manejo diplomático de la crisis. Analistas políticos del patio local son del criterio que el actual gobierno debe guardar la prudencia y no pronunciarse a la ligera sobre el conflicto bélico que sacude en la actualidad al Medio Oriente. Fijar una posición internacional frente a eso es delicado.
hay que manejarlo con sabiduría, con mucha prudencia y mucha inteligencia, porque el socio mayoritario o el socio principal del país es Estados Unidos. Otros creen que esta guerra podría subir de tono si las potencias mundiales no detienen a tiempo un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Y aquí dicen, la tensión podría sacudir la paz, la tranquilidad y la economía mundial. Y lo que han estado haciendo es tratando de evitar que haya una confrontación directa entre Irán e Israel, porque eso podría arrastrar a toda la región a una deflagración mucho mayor y con mayores consecuencias para el mundo. En su momento la guerra entre Rusia y Ucrania disparó hasta en un 170% el precio de los insumos agrícolas y esta vez el golpe pegará en todos los derivados del petróleo. Aunque está a miles de kilómetros de este conflicto bélico, Honduras no se escapa a las consecuencias o repercusiones directas o indirectas y ya se anuncia para los próximos días sustanciales incrementos en los precios de los carburantes. Irónicamente, cuando los hondureños no terminaban de asimilar la buena noticia de 8 semanas consecutivas de rebajas en el precio de todos los derivados del petróleo, se recrudece la guerra en el Medio Oriente y la prensa internacional anuncia las primeras alzas en el precio del oro negro. En nuestro país lo que estaríamos observando es un cambio de tendencia, ya que teníamos rebajas de todos los carburantes durante las últimas semanas. Ahora tendría que comenzar a verse incrementos de los cuales no sabemos hasta dónde podría llegar. Los hondureños no son indiferentes a la tensión bélica en el Medio Oriente, unos por razones religiosas, otros por ideología, pero la gran mayoría por circunstancias económicas asociadas al precio del combustible al pie de la bomba. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, es una guerra peligrosa la que se libra en el Medio Oriente. Israel con 7 frentes, entre ellos Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza y algunos otros países que tienen también sus grupos financiados por Irán. Hace algunas horas el gobierno libanés habló de cuántos muertos, Cristina. 1928. 1928. 1928. Sí, en aproximadamente 2 semanas. 2 semanas. Y en las últimas 24 horas, 46 muertos. 46 muertos. Pero hay otras publicaciones internacionales que nos dicen que el ejército israelí sufre una sangrienta emboscada en su ataque terrestre en Líbano. Tel Aviv admite la muerte de al menos 8 militares de su unidad de élite EGOS en la primera incursión confirmada en el territorio árabe mientras su aviación se ceba con Beirut. Es decir, el poderío militar de Israel se concentra en su fuerza aérea, en su aviación. Es la más poderosa en la región. Y el papel de Estados Unidos presionando a Israel para que no ataque centros nucleares de Irán. Esa es la gran presión que tiene el presidente Joe Biden en este momento, porque Israel, según los analistas, está pensando en atacar centros donde se genera energía y los lugares donde se enriquece uranio en Irán. Pero según los expertos, Biden y Estados Unidos están deteniendo un ataque de esas dimensiones a Irán para que no se agudice más este conflicto que desde ya mantiene a la humanidad a la expectativa y pendiente por las secuelas, las consecuencias que puede producir. En el transcurso de esta emisión noticiosa, de producirse elementos noticiosos de interés público sobre esta guerra que se libra en el Medio Oriente, los tendrán ustedes aquí en el Noticiero Líder. En respuesta a las peticiones de diferentes países, la Comisión Europea solicitó este miércoles al Parlamento que apruebe una ampliación de 12 meses al plazo para la entrada en vigencia del Reglamento Cero de Forestación para las exportaciones de café, cacao, carne, madera y aceite de palma, entre otros productos. La Comisión detalla que si el Parlamento Europeo y el Consejo lo aprueban,
La ley se aplicaría el 30 de diciembre de 2025 a las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 a las micros y pequeñas empresas. Los 12 meses adicionales pueden servir como un periodo de introducción gradual para garantizar una implementación adecuada y efectiva del reglamento. Además, la Comisión publicó este día una serie de documentos de orientación que incluye una guía con los requisitos de legalidad, el calendario de aplicación, el uso agrícola, la definición del producto y más de 40 respuestas a las preguntas planteadas por los países en todo el mundo que expresaron su preocupación durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. También anuncia que el sistema informático donde las empresas registrarán sus declaraciones de debida diligencia está listo para comenzar a aceptar registros a principios de noviembre y para su pleno funcionamiento en diciembre. No obstante, la Comisión invita al Parlamento Europeo a que apruebe la ampliación antes que finalice el año. La petición de la Comisión Europea al Parlamento para prorrogar por 12 meses la entrada en vigencia de las nuevas regulaciones para el ingreso del café y otros productos a ese mercado ha levantado las esperanzas entre los productores y el gobierno mismo, que confían en que el Parlamento Europeo apruebe la ampliación del plazo, pero el país no debe bajar la guardia, pues solo en el café se requiere capacitar en las nuevas medidas a más de 97,000 productores. Como un respiro y asomo de esperanza, reciben los productores y autoridades el respaldo de la Comisión Europea a la petición de una prórroga para la entrada en vigencia del Reglamento Cero Deforestación, que ha tenido bajo estrés a sectores productivos como el café, aceite de palma, cacao y madera. Nos llena de optimismo, de positivismo, que en algo bueno para la caficultura, no solo del país, sino a nivel mundial. 12 meses que tenemos que aprovecharlo. No tenemos que confiarnos, amigos del gobierno y señores del ICAFE. Y es que a 3 meses para que se cumpla el plazo establecido, la preocupación aumenta porque Honduras no está listo para cumplir las exigencias de los europeos por factores internos como la legalidad y georreferenciación de las fincas, así como la falta de una guía de aplicación que hasta hoy publicó la Comisión Europea. Tenemos el documento guía para poder implementar estas medidas y sobre todo los lineamientos que eran los que nos hacían falta, la comunicación expedita, la unidad de comunicación y vinculación que tendremos desde la Comisión Europea con cada uno de los países para revisar los instrumentos legales, las tablas de legalidad. Aunque el Parlamento Europeo apruebe la ampliación solicitada, no es momento de cruzarse de brazos, pues solo en el café hay 97,000 productores que requieren apoyo para cumplir los requisitos. Por lo tanto, es urgente tener una estrategia y acelerar el paso. Creo que sí, como sectores, tanto productivos, privados, como también el gobierno, nos sentamos y comenzamos desde ya la otra semana a trabajar en esa propuesta o a trabajar para cumplir la reglamentación, entonces creo que sí vamos a estar preparados para el próximo año y no tener ningún problema. La Unión Europea es un mercado de suma importancia para Honduras, ya que hacia esos países se exporta el 55% del café. De igual forma, la mayor parte del aceite de palma y el cacao, por lo que si entrara en vigencia el reglamento el 1 de enero próximo, se desplomarían las exportaciones hondureñas. Bueno, y atentos porque el director de aduanas, Fausto Calix, nos está advirtiendo que la huelga en los puertos de Estados Unidos elevará los costos de los productos importados de aquella nación. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. Por segundo día consecutivo, unos 45,000 estibadores se mantienen en huelga, provocando el cierre de los puertos de toda la costa este y el Golfo de los Estados Unidos. El director de aduana, Fausto Calix, advirtió que esta protesta elevará el costo de los productos importados para Honduras, ya que ese país es el principal socio comercial. Hay puertos principales de los cuales Honduras se abastece en diferentes clases de mercancía. Estamos hablando de Everglades, Miami, Houston, Filadelfia,
esto puede repercutir en el aumento de los costos de esas mercancías porque van a buscar esos exportadores otras rutas o otras alternativas. Eso va a aumentar los costos y en consecuencia no va a ser el mismo precio por el que antes podían venir a nuestro país. Así que vamos a estar pendientes. Ojalá se logre un acuerdo con todos los que tienen esta huelga allá en Estados Unidos, pero que en definitiva repercute. Sí, repercute porque desde hoy ya no están viniendo esas importaciones a Honduras. Los trabajadores exigen un aumento salarial y la promesa de que no automatizarán las operaciones portuarias, pero ya han paralizado la mitad del transporte marítimo de esa nación, afectando los envíos de todo tipo de productos, desde alimentos hasta automóviles, a lo largo de 36 puertos desde Maine a Texas, incluidos Nueva York, Baltimore y Houston. Miren, sobre esta temática que tiene interés público para Honduras. La huelga de 45,000 estibadores de los puertos de la costa este y el Golfo de México ha entrado este miércoles en su segundo día, como hemos informado. Mientras la Casa Blanca sigue presionando a la patronal para que eleve su oferta y pueda llegar a un acuerdo con el sindicato que representa a los estibadores. La administración, por mediación de la secretaria de Trabajo en funciones, Julie Su, ha instado a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones. Pero la Casa Blanca está presionando a la patronal para que eleve la oferta salarial a todos los trabajadores afiliados a este sindicato. La negativa de las partes a reunirse incrementa la preocupación de que la interrupción de la cadena de suministro pueda prolongarse en vísperas del periodo comercial más intenso del año en Estados Unidos, el que va de Halloween a Acción de Gracias y Navidad. La huelga convocada por la Asociación Internacional de Estibadores ha bloqueado el transporte de alimentos y automóviles en decenas de puertos, de Maine a Texas, lo que puede costar a la economía estadounidense miles de millones de dólares al día, hasta 5,000 millones, según las estimaciones del equipo de análisis de JP Morgan. Las primeras señales de interrupción apuntan a grandes minorías como Walmart, el mayor empleador del país, IKEA y la cadena de almacenes para las reformas de hogar Home Depot. Una huelga prolongada podría amenazar los suministros de las principales empresas de los sectores minoristas, automovilístico y manufacturero. Y los expertos en comercio consideran, no obstante, que el paro masivo no provocará inmediatamente un aumento de los precios al consumidor, ya que las empresas habían adoptado provisiones de urgencia para acelerar los fletes antes de que los trabajadores se declararan en huelga a primera hora del martes. Pero claro, Fausto Calic no deja de tener razón. No deja de tener razón en que esto, antes de que afecte a los estadounidenses primero, nos puede afectar a nosotros. Sí. Bueno, vamos a esperar cómo se resuelve esto. Hay un factor que pudiese ayudar a la solución y es que el presidente Biden está presionando, la Casa Blanca está presionando a la patronal de sus puertos para que mejore la oferta salarial a los trabajadores que están preocupados también por la automatización. Sí, mire que reemplazando todas es la preocupación mundial, la automatización que relega o desplaza a los trabajadores. Pues. Vamos a ver en qué termina esto o cuál es el desenlace. En otra información, las remesas familiares superan los 6.900 millones de dólares, equivalente a más de 170.000 millones de lempiras al mes de septiembre, según informe del Banco Central de Honduras, demostrando que los dólares que envían los migrantes hondureños siguen siendo la principal fuente de divisas en el país y el mayor soporte para la economía. Las cifras indican que las remesas continúan compensando la caída en más del 5% en las exportaciones y la alta demanda de dólares que se registra en el país. Isaí García está apostando por el emprendimiento de hamacas, un proyecto que realiza junto a su hermana en Santa Bárbara, pero también apoya a otros artesanos al comprar sus productos para que todos sigan tejiendo sus sueños. Es nuestro emprendedor de este miércoles. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Isaí García y su hermana,
juntos han convertido la tradición de tejer hamacas en auténticas obras de arte, con una variedad de estilos y tamaños. Cada pieza es única. Ellos mismos seleccionan la materia prima y la transforman con sus manos, que no solo son funcionales, sino un reflejo de pasión. Trabajo con una hermana mía, pues nosotros lo que hacemos es comprar el material. Buenos precios, andan entre unos 290 lempiras, una hamaca para adulto, 350, 450, 480. Hay bastantes estilos cómodos para las personas que nos quieran apoyar. Isaí no solo se dedica a la venta de sus hermosas hamacas, también es un apoyo para otros emprendedores a través de la adquisición de otros productos como sombreros hechos por talentosos hondureños. Apoyamos otros más porque tenemos bastantes estilos y esto es como una línea, pues nosotros nos apoyan y nosotros apoyamos y así pues luchamos todos los días. Las condiciones económicas del país en muchas ocasiones a Isaí le ha traído el deseo de emigrar, pero cree que en Honduras se puede luchar. Cuesta, la verdad, es un poco, a veces uno quiere como ya tirar la toalla, pero lo que toca es seguir luchando y salir adelante más que todo. Si desea adquirir cualquier producto de los que dispone este emprendedor, puede hacer un alto 1 metro antes de la antigua caseta del peaje del Boulevard del Sur en San Pedro Sula. En educación financiera, conozca cómo el índice inflacionario puede impactar en el pago de seguros, que no son necesariamente seguros de vida. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. La inflación puede afectar el precio que paga por sus seguros, sus primas, sus coberturas y las indemnizaciones que recibe en caso de siniestro. Por ejemplo, de un año a otro, la prima de su seguro de coche puede aumentar significativamente, sobre todo debido al incremento del costo de las reparaciones del automóvil. En algunos casos, la inflación podría tener un impacto directo sobre las indemnizaciones a percibir en caso de siniestros. Por ejemplo, en los seguros de hogar, tras un siniestro, la indemnización podría no ser suficiente para cubrir el costo de los materiales, las reparaciones o la reconstrucción total o parcial de su vivienda. Y se van a dedicar a reproducir lo dicho por uno o por otro. Los liberales consultados piden a sus precandidatos presidenciales no dejarse llevar por estrategias malintencionadas con el propósito de fraccionarlos de cara a la contienda electoral, cuando el Partido Liberal tiene una oportunidad histórica de regresar al poder después de 16 años. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Mediante su cuenta de X, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció que ha transcurrido casi un mes desde que el Congreso Nacional aprobó la ley de compras electorales solicitada por el Consejo Nacional Electoral, pero que el Poder Ejecutivo sigue sin publicarlo en el diario oficial La Gaceta. Según Zambrano, Libertad y Refundación sigue en su plan de boicotear las elecciones porque saben que tienen los días y las horas contadas. El pueblo no les dará el apoyo en el próximo proceso electoral. El CNE no necesita obstáculos, requiere soluciones, puntualizó. Observación electoral de misiones internacionales para los comicios primarios de marzo puede ser una realidad luego que Cancillería enviara formal solicitud a la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la ONU, un hecho que valora el exconsejero del CNE, Germán Lobo, para quien es necesario que las recomendaciones que se originen de esa observación sirvan como base para las elecciones generales. Esta invitación que se ha hecho a la observación internacional sea para que esas observaciones que hagan del proceso primario sirvan para hacer todos los ajustes necesarios de cara a las elecciones generales y de esa manera pues tener elecciones limpias y transparentes que legitimen las nuevas autoridades que se van a elegir en noviembre del 2025. Lobo indica que se deben hacer los esfuerzos necesarios por garantizar unas elecciones limpias el próximo año. Pero esto es bueno, esto genera confianza, genera certidumbre. Nicaragua no lo acostumbra. Nicaragua hace elecciones generales sin observación internacional. Bueno, es que ahí todos los que se oponen
pretendiendo competirle a Daniel Ortega, o los meten en la cárcel o se van al exilio y les quitan la nacionalidad. Tenemos que ser claros y decirlo. En Venezuela igual. Ahí no había mucha democracia con la observación electoral internacional. Me parece que esto es bueno para el país, para el gobierno, para la imagen del partido en el gobierno, para la democracia hondureña con todo y sus imperfecciones, que se esté invitando a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, para observar los procesos electorales de Honduras el próximo año. Bueno, para comenzar, el de las elecciones primarias en marzo del próximo año, y esperamos que así sea también para las generales de noviembre de 2025. Es bueno diferenciarse de las estrategias de Venezuela y Nicaragua, que hacen elecciones prácticamente sin observación electoral o con gente sesgada para defender los intereses de ambas naciones, no con organismos con alguna independencia para decir si hubo o no transparencia en los procesos. En otra temática, la venta del avión presidencial va para largo, en vista que los avances de la Fiscalía sobre el origen de la aeronave son escasos, sostiene el director de Bienes del Estado, Luis Sosa. Y según los analistas, esa venta no debe darse y la presidenta Xiomara Castro debe usarlo en vez de alquilar jet privados para sus viajes. La venta del avión presidencial no marcha como quisiera, reconoce el director de Bienes del Estado, al señalar que la subasta de la aeronave está paralizada y que los avances en el proceso dependerán de las capacidades investigativas de la Fiscalía, en vista que no existen documentos que den fe de su origen. Estamos a la espera de que el Ministerio Público termine de investigar detenidamente la forma en que se adquirió dicho aparato. Pues la documentación que nos llegó a nuestra oficina nos enviaban una factura, la cual nosotros rechazamos en vista que la misma no contaba con sellos, nombres legibles y venía en un papel rutinario. El funcionario señala que ellos inicialmente hicieron el intento mediante la embajada hondureña en Brasil, pero la empresa que aparentemente lo vendió en 2014 no brindó detalles más que una factura sin sellos, firmas ni letra legible. De todas maneras se mantiene optimista en que lograrán el objetivo. Pero si es tan complejo lograr acreditar la procedencia del avión, lo mejor sería que el gobierno desista de sus intenciones, sugiere este analista, para quien no tiene sentido que se hable de venderlo cuando se sigue gastando en su mantenimiento y la misma presidenta Castro alquila jets privados, indicó. Y al final de cuentas, ¿para qué estamos tratando de vender un avión cuando estamos alquilando aviones privados para hacer las giras oficiales o los viajes oficiales de la presidenta? Yo creo que dejémonos de cosas. Lo mejor sería pensar sensato y decirle al pueblo hondureño, quiero ser honesto, no vamos a poder vender este avión y mejor lo vamos a utilizar para ahorrarnos en otros viajes. Según Rodríguez, casi todos los mandatarios tienen su propio avión para trasladar las delegaciones oficiales. Aunque en el Partido Nacional indican que de no consumarse su venta, el oficialismo estaría incumpliéndole una promesa más al pueblo hondureño. Tuvieron que haber hecho las diligencias previas para poder venderle, no una cortina de humo, no un sueño que no iban a poder cumplir, pero ahora estamos viendo que todo lo que había prometido Xiomara Castro en campaña definitivamente no lo va a poder cumplir. De acuerdo al CNA, el avión presidencial se adquirió con fondos de la tasa de seguridad, aunque en la administración de Juan Orlando Hernández siempre sostuvieron que se trató de una donación de Taiwán. Más adelante le informaremos, Mario Calix se declara. Pese a los pronósticos en los municipios del Valle de Sula, ha comenzado la movilización de los vacacionistas a lugares turísticos como Puerto Cortés y Omoa, donde hay expectativa de los comerciantes de agenciarse fondos que les permitan estabilidad económica. El año pasado hubo lluvia, ¿verdad? Que esperamos que ahorita pues no haya. A pesar del mal tiempo, siempre hubo bastante visitantes. Este año sabemos que va a ser mejor. Pues de entrada en estos últimos días que empieza ya el morazánico ha sido muy concurrido.
La temporada también ha permitido que algunas personas sin trabajo encuentren en este rubro la oportunidad de un empleo para atender a los visitantes en hoteles, restaurantes y otros negocios del rubro. La región de Trujillo se prepara para recibir a los turistas que disfrutan del feriado morazánico para sus recorridos de cultura viva y gastronomía. Unas 150,000 personas se espera que lleguen al municipio de Trujillo, departamento de Colón, durante el feriado morazánico, los cuales podrán disfrutar de los distintos destinos turísticos, lo mismo que la gastronomía y sobre todo cultura viva. Este feriado morazánico va a estar máquina a que vengan a disfrutar las personas de Tegucigalpa, de San Pedro, que se vengan a descargar todo ese trabajar que tienen, que se vengan a disfrutar a Trujillo, a comer pan de coco, a tomar gifiti y bueno, a disfrutar en familia. Este histórico destino turístico siempre ha sido un lugar de paz y relajante, que quienes lo visitan viven una experiencia positiva e inolvidable. Porque Trujillo se ha identificado desde hace años como un lugar de paz, un lugar colonial, un lugar típico, muy bonito, muy atractivo, relajante para la gente que viene de distintas partes de nuestro país. Es una experiencia maravillosa Trujillo. La industria hotelera reporta un 100% de su capacidad desde el día 2 de octubre hasta el fin de semana. Los recorridos en lancha por la bahía de Trujillo son los atractivos que más solicitan los visitantes. Siempre tenemos los paseos aquí en Bahía, el Banco de las Estrellas, la laguna, un tour que usted puede disfrutar entre medio de los manglares. Luego tenemos el que es el paseo por la Puntilla, luego está el arrecife. Tenemos un arrecife espectacular que la gente no necesita bajar, igual que ir al Banco de las Estrellas. Si arriba de la lancha las puede apreciar. Sin duda alguna que disfrutar de los paisajes y de la cultura viva en el municipio de Trujillo en este feriado morazánico será una experiencia inolvidable. En Trujillo, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Bueno, escuchaste a ese compatriota de Trujillo, ¿verdad? Que vengan los de Tegucigalpa, Sí, dice, Renato. con ese trabajal que tienen, dice. Trujillo es bello, me encanta. No, pero a mí me encantó la percepción que él tiene de que los capitalinos trabajamos duro y que nos merecemos ir a relajarnos, descansarnos, desintoxicarnos por ese trabajal que tenemos. Bueno. Fíjate que me cayó en gracia. Bueno, No es una burla, ¿verdad? No, claro, ni demeritar el trabajo de los capitalinos. Sí. Pero así como lo describió él, a los capitalinos que vengan, dice, con ese trabajal que tienen para que se relajen. Bueno, es la percepción de que en la capital trabajamos duro. Trabajamos duro. Al feriado morazánico se unen a partir de hoy los trabajadores del sector privado. El flujo del transporte es mayor en las carreteras del país, lo que deriva en accidentes vitales o viales, como el registrado en el occidente, que deja varios heridos. La carretera al occidente del país se convirtió en el escenario de un accidente entre un rapidito del transporte público que aparentemente le quitó el derecho de vía a un camión que a su vez impactó con otro automóvil. No se reportaron fallecidos, pero sí al menos 6 heridos, de los que 4 fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas. Definitivamente, pues nosotros tenemos que siempre estar con precaución, más que todo en este espacio que nos han dado de vacaciones. En algunos casos nosotros estamos trabajando al 100 en las emergencias, los hospitales estamos atendiendo con normalidad y siempre previniendo. Vinieron los pacientes, ¿verdad? Sí, en mal estado general, en estado crítico, ¿verdad? Donde fueron atendidos, los estabilizamos nosotros acá y ya están fuera de peligro. Quienes utilizan el transporte público, sobre todo en fechas de feriado como estas, en las que aumenta la demanda por este servicio, solicitan a los conductores de estas unidades manejar con precaución. Porque a veces hay unos que van demasiado arriados, peleando pasajeros, y entonces así no es las cosas. Entonces tenemos que ir pues tranquilos, porque hay más tiempo que vida, así de sencillo. El llamado de las autoridades con operativos de supervisión en las carreteras es cumplir con las recomendaciones de precaución del caso para llegar a los destinos sin percances.
Siempre vamos a trabajar en cuanto a la prudencia. Sabemos de que son fechas en donde pues hay algunos libertinajes en cuanto a visitar lo que son sitios donde venden lo que son bebidas embriagantes. Por todo ello pues toman a bien pues conducir un vehículo. Entonces, en este caso pues nosotros vamos a tener lo que es algún tipo de sanciones bastante severas, y esto pues para socializar y concientizar lo que es la ciudadanía que va a desplazar lo que es este periodo morazánico. En lo que va del año, al menos 1000 personas han fallecido en accidentes viales y la cifra se duplica en cuanto a heridos. Son la segunda causa de muertes violentas después de los homicidios. Al retorno de las vacaciones del feriado morazánico, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver el 8 de octubre el tema de las amnistías políticas y su aplicabilidad a casos relacionados con corrupción, por considerar, según los juristas, que este mecanismo está siendo aplicado a beneficiarios que no corresponde, desvirtuando así el espíritu de la amnistía. La Corte Suprema de Justicia debe elegir entre dos opciones excluyentes en el pleno del próximo martes 8. Declarar inconstitucional el decreto 04-2022 que otorga amnistías políticas a funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno, o validar actuaciones judiciales amparadas en dicho instrumento y sus beneficios agregados para delitos de corrupción. Cada acción trae una consecuencia. Entonces, en el caso de los jueces y aquellos que aplican la justicia, pues con las resoluciones tienen que ser responsables, ¿verdad? Sobre todo fundamentadas en derecho, ¿verdad? Que es lo idóneo, ¿verdad? La agenda incluye 2 amnistías solicitadas para el exalcalde de San Pedro Sula, Padilla Sunseri, con la ventaja que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia debe llenar la ausencia de 6 magistrados propietarios, 5 de la Sala Constitucional que ya conocieron estos casos, más la del magistrado Milton Jiménez, con lo que se busca una mayoría de 8 votos contra 7. El Pleno, si falla a favor de este amparo, prácticamente están legalizando la corrupción en el país, porque todos los delitos de funcionarios públicos tienen un origen, y ese origen muchas veces se le cataloga como político. Por lo tanto, prácticamente se estará legalizando la impunidad y la corrupción en el país si el Pleno de la Corte logra legalizar o prácticamente fallar a favor de este amparo. Las de Padilla Sunseri son por ahora las amnistías que interesan a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero una votación mayoritaria valida no solo estas, sino las que aún no se fallan en la Sala Constitucional, interpuestas en su mayoría por jueces de los tribunales de justicia. Dependerá en este caso, ¿verdad?, las votaciones que puedan haber dentro del Pleno de Magistrados, tomando en cuenta que 6 de 15 magistrados no van a estar en esa toma de decisión, 5 de la Suprema, más 1 que se puede encontrar, ¿verdad?, en recuperación o en reposo. El decreto legislativo 04-2022 es considerado un pacto de impunidad 2 por haberse incluido en él delitos contra la administración pública o de corrupción, arropado con el nombre de Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Honduras concluyó este miércoles el procedimiento de extradición del ciudadano hondureño Sergio Mauricio González Bobadilla, de 43 años, solicitado por el Poder Judicial de Costa Rica para ser juzgado por posesión de drogas de uso no autorizado con fines de tráfico, distribución y comercialización en modalidad de transporte. La entrega de González Bobadilla al país requirente se realizó en el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, donde coincidieron para ese propósito funcionarios de Interpol de Honduras y de Costa Rica. Un juez de extradición de primera instancia designado por el Poder Judicial de Honduras fue quien autorizó la extradición de González Bobadilla. La audiencia preliminar en contra del ex vicealcalde de Gracias Lempira, Mario Cubeta Calix, fue más rápida de lo previsto luego que este miércoles se declarara no culpable por los momentos ante un juez del Distrito Sur de Nueva York acusado por 3 cargos relacionados a la narcoactividad. Posteriormente, la misma fue suspendida y su próxima comparecencia se programó para el 9 de enero del año 2025 al mediodía. Calix fue extraditado a los Estados Unidos el pasado 4 de septiembre, una semana después que la presidenta Castro anunciara el tratado de extradición con esa nación.
Un grupo de organizaciones de sociedad civil encabezadas por el COPIN, CIPRODE y Alianza de las Américas remitió una carta a la presidenta hondureña Xiomara Castro donde le expresan su molestia por no haber garantizado la seguridad del líder ambientalista Juan López, al tiempo de exigirle que busque el apoyo en las instancias internacionales para poner en marcha una investigación rigurosa, imparcial y eficaz que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de ese crimen. El lento avance y los resultados de investigaciones de asesinatos de defensores de derechos humanos es lo que les hace pensar en la necesidad de un acompañamiento internacional para la Fiscalía y una veeduría en los procesos penales, en vista que la lucha contra la impunidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta la nación. Bueno, más adelante tendremos el resumen del partido entre el Motagua de Honduras y el Herediano de Costa Rica. A Motagua lo que le bastaba era un resultado positivo por cualquier marcador, 1-0 o empatar un 3-3 después del 2-2 aquí en Tegucigalpa, pero no lo logró. Se quedó al margen de la Copa Centroamericana el Ciclón Azul Profundo porque empató 0-0 con el Sport Herediano de Costa Rica hace algunos minutos. Atentos porque más adelante tendrán el resumen de este partido. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Voy a iniciar presentándoles esta preciosa imagen. La Patagonia chilena y argentina pudo ver en esta jornada este eclipse anular del Sol, cuando la Luna pues interpuso en medio del Sol y la Tierra y bueno, dejó este anillo de fuego formidable que se vio en buena parte del Pacífico. Mientras eso sucede, nosotros estamos tras este otro anillo, pero esta es una depresión tropical que viene a aumentar las lluvias que ya se han estado registrando en el territorio hondureño. Mantiene la zona intertropical de convergencia bien arriba y esta depresión tiene vientos de 55 kilómetros por hora con posibilidad de convertirse en una tormenta en las próximas horas. Miren la cantidad de tormenta eléctrica que pues se ha reportado en zonas del sur, centro, algunos puntos del occidente, y para esta jornada, esta depresión, este sistema que se está fortaleciendo, pues envía humedad alcanzando el territorio hondureño y principalmente zonas del sur, centro y occidente con las mayores posibilidades de precipitación. Y aquí está otra proyección que nos indica en esos puntos rojos y verdes donde esperamos esa precipitación para esta jornada de jueves, mientras este otro mapa en zonas grises también ilustra cómo la humedad ingresa por El Salvador, el Golfo de Fonseca y de esa forma se va dispersando en el territorio hondureño. Las precipitaciones en acumulados en toda la zona sur del país sobrepasarán los 54 milímetros para estas próximas 24 horas, atención con eso, mientras también estamos observando una baja presión al norte de la península de Yucatán y el huracán Kirk, que tiene vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Otra novedad es que se ha formado una nueva depresión tropical en la cuenca del Atlántico, que es la número 13 de la temporada. Y mire la trayectoria que pues tomará Kirk. No va hacia el Caribe, sino hace esta curva y ahora pues hay una alerta en el Reino Unido que les podría caer este huracán en la próxima semana. Mientras las temperaturas que aguardan sobre el territorio hondureño llegarán a 34 en la zona norte, 30 en el sur, 27 aquí en el centro, entre 21 y 33 en el occidente, máximas de 30 y 31 en la porción oriental, con un índice ultravioleta disparado a 11 en varios puntos del país y también esperando un oleaje que va hasta 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca, en el litoral Caribe, totalmente normal. Tomen en cuenta ese pronóstico, cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, ya mañana es jueves. Ya mañana es jueves, se fue la semana. La semana morazánica está por finalizar ya. Pero bueno, todos con prudencia, sin exceso, ¿verdad? Totalmente. A disfrutar de estos últimos días de la semana morazánica y el feriado al sector público y privado. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz día.